No, se acabó de dañar. Estaba que prendí, Se acabó de Se dañar. acabó de dañar. Ahorita estaba. Hazme un favor, Esteban. Dime. Valídame aquí Mira. que me estoy viendo yo ahí. Eso. Eso ya es otra cosa. Eso. ¿Qué quieres? Hola. Ahí ya está grabando, pero me miras porfa que... ¿Cómo estás, Dieguito? Pon la parte Perdón, más alta del vamos a tablero. empezar. Te voy a poner acá en altavoz. Llega. Se ve. Llega de acá, Listo. Ah, que ya se Sí, conectó. también. pero no, ya se conectó tú. Acá está. Ah, ¿Qué Diego? chao. Chao. Connect audio and video, pero no sé. ¿Qué Diego? ¿Qué más? No, perfecto. Bien, acá vamos a arrancar la entrevista para el trabajo. Entonces, Hágale. Diego, le damos la vuelta para que usted vea al profesor. Che, Diego, ¿tú puedes grabar al fin? Sí, sin problema. Igual yo puedo escuchar más que todo, pero hágale, de vuelta. Espérame, necesito que me confirmes que estás viendo el tablero completo. Va de acá, ¿aquí me estás viendo? ¿Aquí me ves? Sí, Hasta acá. sí, ahí puedo Listo. puedo grabar. Listo, entonces grábalo. O sea, porque yo estoy grabando aquí en el celular, entonces no grabo en el celular y tú grabas ahí, ¿sí? ¿Tú quieres? Diego, Voy a grabar, listo. 1, 2, 3. Voy a grabar. listo, bueno, va. Bueno, entonces arranquemos. Me disculpan que esto va con vino. Diga, está de cumpleaños, weón. Diga, Sí. Nicolás está de cumpleaños hoy. ¿Saben por qué esto? Porque yo disfruto mucho enseñar. Ay, bien. Bueno, pues mañana te Porque me da conectas para sobre pasar un el cumpleaños. Mañana vamos a estar chateándole por el Diego, ¿te desconectaste? Diego. No, sí estoy, solo que quité el video porque parece que se pone más lento. Pero fresco, ahí estoy. Listo, bueno, arranquemos. Son las que hora es 7:45, ¿qué horas son? 7:57:50. Listo. 50. Bueno, vamos a tratar de en 2 horas pasar por todo. ¿Sí? Vamos, o sea, nos toca ir a todas. Vale, y luego como que ya teniendo el video de Diego, entonces como que lo repasan ya Sí, más despacio, perfecto. volvemos, etc. Listo, entonces vamos a partir de 2 cosas. O sea, ustedes han estado viendo ahorita evaluación de proyectos. Hay varios tipos de proyectos. Cuando uno se plantea en la posición de evaluar proyectos, hay varios tipos de situaciones. Ustedes se han estado parqueando en 2 tipos de situaciones. La primera situación es un proyecto que implica, digamos que un negocio totalmente nuevo. Es decir, una empresa nueva. Sí. Y hay otro tipo que es como cuando se genera algo así como una línea de negocio dentro de una empresa. Extensión de línea. Exacto. Me explico. Un proyecto totalmente nuevo, una empresa nueva. Diego, ¿estás ahí? Porque es que la pantalla se puso negra. Sí, fresco, está bien. Listo. Bueno, entonces lo primero, cuando es un proyecto, el proyecto es una empresa totalmente nueva, es decir, vamos a crear una empresa, nos reunimos los 3 y vamos a montar una compañía, y es algo totalmente nuevo. Otro, cuando tenemos una empresa, existe la empresa, y la empresa tiene un proyecto que va a estar dentro de la compañía, o sea, es como una subsidiaria de la compañía. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Por qué es importante discriminar entre estos dos? Porque la forma en la que abordemos ese tipo de proyectos dentro de la formulación, de la evaluación, va a ser diferente. ¿Y va a ser diferente en qué? Que cuando es una empresa nueva, tomamos todos, o sea, todo se tiene en cuenta. Ya entendemos un poco mejor eso. Todo se tiene en cuenta. Es decir, no, que hay que invertir en un activo, en capital de trabajo, hay unos costos, unos ingresos, o sea, todo, porque es nuevo, o sea, todo entra. Bueno, todo entra entre comillas, porque hay cosas que hay que evaluar de, oiga, esto en qué forma entra y si entra o no entra. Pero cuando estamos hablando de que hay una empresa y la empresa tiene un proyecto, puede ser, por ejemplo, un proyecto cuya finalidad sea aumentar ingresos. Ejemplo, el caso de Tottenham. Sí. El estadio aumentaba ingresos. O puede ser un proyecto para disminuir costos. El caso del grupo Ariel, que van a implementar una máquina para las impresiones y eso generaba una reducción de costos. Entonces fíjense que en este caso el proyecto es o para aumentar ingresos o reducción de costos. Claro. ¿Por qué es importante discriminar estos 2 tipos de proyectos? Porque en el primero, como dijimos, se toma todo.
En el segundo se tiene en cuenta únicamente lo marginal. Es decir, lo que aporta de nuevo esto. Como aquí estamos hablando que hay una empresa andando, entonces la empresa tiene ingresos de 1.000 millones. ¿Sí? Sí, lo que va a aportar es el nuevo negocio. Exacto, el nuevo negocio aporta ingresos, hace que la empresa crezca en ingresos un 10%, es decir, la lleva a 1.100. En la evaluación no vamos a poner 1.100, en la evaluación ponemos 100. unos 100, Claro. o sea, lo marginal. Claro. Eso es lo importante, o sea, para arrancar eso es importante. Claro. Entonces, primero determinar qué tipo de evaluación vamos a hacer para saber si tomamos todo o tomamos lo marginal. Ok. Eso es importantísimo. Listo, ¿dónde está el borrador? Ese es ¿Qué el- pasó? ¿Qué pasó en una clase, no? Que, Sí. sí, creo que fue Javier. Sí. Javier decía, no, entonces 1000. Y yo digo, no. Se lo hace sobre 100, Sí. porque es la. Es lo marginal. Listo, ese es importantísimo partir de ahí. Sí. Sí, Más Javier. vinito. Bueno, menos mal hay varias botellas. Exacto. Va a ser una Va a llegar borracho a la clase. No, pues, Lo voy a ir en mi saco, güey. Lo va a llevar. Listo. Bueno, sigamos. Segundo, cuando estamos frente a un proyecto, bueno, ya independientemente de cuál de estos dos sean, lo primero que planteamos es, para construir el proyecto o emprender el proyecto, salud. Lo primero que vamos a hacer es una inversión. Entonces, recuerden esta foto. Eso es el balance general. Entonces, lo primero que reflexionamos es, oiga, pues, Estebanes, les tengo un proyecto. Como dice Oscar, este año es bueno. Entonces, lo primero que uno reflexiona es, bueno, ¿y cuánto hay que invertir? Claro. Entonces, lo primero es la inversión. Entonces, lo primero que deberíamos reflexionar es, ¿y cuánto es la inversión? La inversión son los activos que vamos a poner en este proyecto. Y esos activos, bueno, es que tú tienes un nivel un poquito más avanzado, ¿no? No, Entonces, pero eso ya sí. sí, no. Entonces yo arranco porque es muy de serio. Pero muy sin básico. problema, sin problema. Listo. Y esta inversión en activos, pues la dividimos básicamente en dos tipos de activos. Vámonos un poquito más arriba. La inversión en activos corrientes, vámonos por acá. Y la inversión en activos fijos. Entonces ya sabemos que los corrientes son los de corto plazo y los fijos son los de largo plazo. ¿Y qué hay en los corrientes? Básicamente, o sea, genéricamente, la caja. ¿Cuál otro? Inventarios, El inventario. ¿Y cuál otro? cuentas por Cuentas. Y las cuentas por cobrar. ¿Sí? Fíjense que estos son cuentas del capital de trabajo. O sea, básicamente es el capital de trabajo. ¿Sí? Y en activos fijos o de largo plazo tenemos la inversión en propiedad, planta y equipo, que básicamente es la maquinaria, edificaciones, terrenos. Las patentes, Sí, que patentes. propiedades. Listo, pero muy genéricamente, muy rápidamente así. Listo, entonces tenemos la inversión en activos corrientes y en activos de largo plazo. Listo. La siguiente reflexión es, oiga, ¿y esta inversión cómo la vamos a financiar? Entonces, la financiación. Listo. La primera financiación, entonces cuando estamos aquí al lado derecho, lo primero es que estas cuentas de capital de trabajo tienen una fuente de financiación que se le suele llamar la fuente de financiación espontánea. ¿Y cuál es la financiación espontánea de esto? Pues? cuentas por cobrar. No, La contraparte. cuentas por pagar. Por pagar, o sea, proveedores. Sí, proveedores. Los proveedores. Se le llama financiación espontánea porque, o sea, así como yo tengo una financiación espontánea a mis clientes, mis proveedores también me financian espontáneamente. Y se supone, teóricamente, que es una financiación sin costo.
Aunque ya pues cuando uno lo hace muy, o sea, en la vida real esto sí tiene un costo, Claro. porque usualmente el proveedor le da a uno un descuento por producto pago, y si uno no toma ese descuento, lo que está asumiendo es un costo, que es un costo mayor al costo de la deuda. Pero eso en la vida real, dejémoslo ahorita en que es una cuenta sin costo. Entonces fíjense que aquí, ¿qué tenemos? El primer componente de la inversión es la inversión en capital de trabajo, que viene siendo ¿cuál? La caja, más el inventario, más las cuentas por cobrar. Esto de hecho se llama, bueno, dejémoslo así. Tenemos que invertir en capital de trabajo, pero esto nos financiamos espontáneamente con proveedores. Entonces cuando hacemos esta resta, aquí tenemos que, pues ustedes lo vieron como no, ¿sí? Se suele usar más el término el capital de trabajo, working capital. Entonces, ahí tenemos las NOF, sencillito. Working capital es lo mismo, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Entonces, la caja de inventarios y cuentas por cobrar menos Los cobradores. Menos cobradores. Que eso lo que significa es con lo que yo necesito para poder operar. Lo mínimo que yo necesito para poder operar. Para operar, eso es lo mínimo operar. para operar. Listo. Entonces fíjense que tenemos una primera inversión, que es el capital de trabajo, que lo apalancamos. O sea, es que si no hubiera proveedores, o sea, si esto fuera cero, pues todo está apalancado, o sea, aquí está completico, ¿sí? O sea, todo tendríamos que financiarlo, o sea, ya tenemos este pedacito que es proveedores. Significa que, fíjense una cosa, nos queda por financiar los activos fijos y nos queda por financiar, si yo extiendo esta línea, significa que los proveedores me están financiando solo este pedacito. Sí. O sea, que me queda por financiar este otro pedazo del capital de trabajo, más todo el de activos fijos. ¿Y con qué financio eso? Con todo lo que hay de aquí para abajo. Y teóricamente lo que hay de ahí para abajo es la deuda El patrimonio. El patrimonio. y el patrimonio. Entonces fíjense que de una u otra forma, entonces vean, el capital de trabajo es toda esta caja grande menos esta caja pequeñita que es proveedores, o sea, queda este pedazo. Y este pedazo está financiado en el largo plazo, está financiado con deuda y patrimonio. O sea que uno también podría decir que el capital de trabajo es este más Menos deuda. o sea, fíjense que si queremos quedar con esta cajita, necesitaría quedar con esta cajita de acá. Buscamos qué necesitaríamos hacer para quitar esta cajita. Sí, no, pasivo más patrimonio menos activos a largo plazo. Listo. Exacto. O sea, a esta caja le quitamos esta, nos queda esta chiquita. Sí. Eso es otra forma. Ustedes pueden ver en cualquier lugar esa ecuación como capital de trabajo. La puede uno llegar, lo que pasa es que ustedes no la vieron así, pero uno podría decir que la deuda más el patrimonio menos los activos de largo plazo son también igual a las NOF. Hay que buscarle el lado. Sí. Toca como una maldita ahí. No, bueno, pero sigan, qué Sí. pena. Es como estamos grabando para que... Listo, entonces fíjense que esto ustedes no la vieron, pero es lo mismo. Es lo mismo, sí, Es lo vimos, de exactamente lo acuerdo. mismo. O sea, estas dos cajas menos esta caja nos queda esta caja, Entonces, que sigue siendo la misma, más patrimonio menos el activo de largo a plazo. largo plazo es igual a las NOF. Es igual a NOF. O sea, son dos Deuda formas. menos patrimonio. Lo que pasa es que, o sea, uno dice, o sea, esta es la que es, porque aquí están las cuentas que estamos financiando, pero por aquí uno también podría llegar. Entonces, deuda menos patrimonio. Más Más patrimonio. patrimonio. Pero no, esa no la anoten, porque no quiero que se confunda ahorita para el examen. Es como para... Ok. Sí. Bueno, listo. Aguanta y vamos. Sí, o sea, esa no la anoten, esa es solo como por... ¿Qué le pasó? ¿Se desconectó? Diego, ¿estás ahí, no? No, ¿qué está escribiendo? Sí, aquí estoy, solo que está pixelado, pero todo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces hemos reflexionado en la inversión y la financiación. Cuando hablamos, recuerden que en el flujo de caja libre, ahorita vamos a llegar allá, nosotros ahorita decimos, ¿cómo es que es la vaina del flujo de caja libre? Pero en el flujo de caja libre hablamos le vamos a restar la variación en OPEX y la variación en CAPEX. ¿Cuál es la variación en OPEX? Este de acá, esto es el OPEX. Lo que crezca esto, eso es la variación en OPEX. Y lo que crezca esto, eso es el CAPEX. Entonces yo puedo decir que aquí, O sea, lo que crezcan los corrientes es el OPEX y lo que crezcan los fijos es el CAPEX.
más o menos. Pero ahorita lo vamos a estar. O sea, propiamente el OPEX es el, capital, es el crecimiento del capital de trabajo, el NOF. Sí. Que uno dice crecimiento en OPEX o no, o sea, el OPEX o crecimiento en NOF. Y el CAPEX es lo que crece esta inversión en propiedad. Eso pero de la operación. OPEX es Operación. Operating Expenditure. expenditure. Sí, Capital. y ese es capital expenditure. capital expenditure. Sí. Listo. Entonces hemos reflexionado la inversión y cómo se financia. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es importante esta decisión de cómo se financia? Porque ¿qué tenemos aquí? La deuda tiene un Interés. que se llama, el costo de la deuda que se llama K sub D. Y el patrimonio tiene también su costo, Sí, costo de equity. que se llama K sub P, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál de estos dos es mayor por naturaleza? El de la deuda. No, el de los ¿Mayor? Mayor. ¿Cuál debiera ser mayor por El del naturaleza? patrimonio. Sí. Pues debería ser. Debería ser, porque al final. Pero generalmente, pero depende, porque si estás más endeudado. No, lo que pasa es que, Pero ¿qué por- pasaría? Pues al final es, si yo quiero meter mi plata en un negocio, en una inversión, pues al final debe rendirme más a mí como patrimonio que lo que me va a rendir en un banco. Entonces por eso es que cuesta más. La tasa de interés es un costo, ¿cierto? Sí. Es una rentabilidad, perdón. No propongamos cosas, es una rentabilidad. ¿De qué depende una rentabilidad? De los retornos, Del al tiempo, del Otra. interés, de los flujos. El interés y la rentabilidad serían lo mismo en este caso. ¿De qué más depende? del tiempo, de ¿qué más puede ser? La moneda, pues el riesgo, claro, ¿A mayor riesgo? mayor rentabilidad. ¿A menor riesgo? Sí. ¿Quién de estos dos asume más riesgo? El Patrimonio. el patrimonio. El socio. Sí, El claro. socio, sí. ¿Por qué? Porque es el último que le va a recibe, pagar. sí, Es el último sí, de recibir. ajá. Sí. Si miramos la estructura del estado de resultados, está la utilidad operacional. Con la utilidad operacional pago impuestos. O sea, el primero que le paga, el primero que se cobra El es Estado. el Estado. Sí. Después, perdón, primero pago intereses. Ok. Primero pago intereses, o sea, el primero que se cobra es, en teoría, el banco. Exacto, Me queda la utilidad antes de impuestos, sí, de siguiente le pago al Estado, exacto. y al final si me queda de la utilidad pago dividendos. Exacto. O sea, el último en recibir es este. Es mucho mayor. Por riesgo, tanto, claro. este asume mayor riesgo. Claro. Entonces, si este asume mayor riesgo que este debe cobrar más. Claro. Por naturaleza, el costo del patrimonio siempre, y eso sí es regla. Yo no he visto nunca que sea al revés. Siempre es mayor el costo del patrimonio que el costo de la deuda. Ok. Entonces, si aquí tenemos un costo, esto de acá, esta suma de acá, ¿esto es qué? El capital. Deuda más patrimonio nos conforma el capital de la empresa. Entonces, deuda más patrimonio es igual al capital. Bueno, este capital es de capital en inglés. O sea, no es el capital, es en español. ¿No? Sí. Listo, Claro. ese es el capital. Ujú, Y hay algo muy importante que se llama la estructura de capital. ujú. ¿Cómo yo distribuyo este capital? ¿Qué porcentaje patrimonio y qué porcentaje De deuda? deuda. Ujú. Me voy a inventar una estructura acá, me lo voy a inventar en 60, 40. Estos porcentajes son la estructura de capital. Ujú. Eso es una decisión gerencial importantísima. Y se dieron cuenta ustedes en el caso que hicieron esta semana. Pasado. Cómo sin mover los flujos, el proyecto podía ser rentable o no rentable dependiendo de cómo moviéramos la estructura de capital. ¿Y por qué? Porque el costo, este K sub D, que es el costo de la deuda, más el K sub E, ¿esto cómo se llama? El costo de la deuda más el costo del patrimonio, eso se llama Pues y con otras variables el WACC. el WACC. Sí. En el WACC es la suma de las dos, pero es la suma ponderada. Sí. Claro. ¿Y de dónde sale ese 60%? De la deuda Porcentaje de la. sobre D más E. Exacto. ¿Sí? O sea, supongamos que aquí está 60 pesos, Sí. aquí es 40 pesos, por tanto este Sí. sería 100 pesos. ¿Cuánto? 60 dividido 100, Sí. que es D más E. Y este de acá, que Igual. sale de E sobre D 40. más E. Sí.
¿cierto? Pero nos falta un pedazo. El beta. No, ¿No? Los impuestos. no, o sea, sí y no. Estás por ahí. Pues, Aquí nos falta algo. Los intereses. Los- Ese es uno menos tax. No menos tal. Eso se llama escudo El escudo fiscal. fiscal. Sí. Que matemáticamente, ¿cómo es? El uno menos los impuestos. 1 menos la tasa de impuestos. Mm. Ahorita que veamos la estructura del estado de resultados y el flujo de caja, vamos a entender un poquito mejor qué es el escudo fiscal. Eso es importante Claro. entender. Oiga, Claro. pero ¿por qué se multiplica por eso? No sé si lo tienen claro. La semana pasada Sí, lo miramos. leímos una pasadita por ahí. Hoy le volvemos a dar otra pasadita. Ok. Pero esto es importantísimo tener claro por qué sacar. Entonces fíjense que el WAC no es más que la suma de estos dos, pero teniendo en cuenta su participación dentro de la estructura, o sea, dentro del capital, y teniendo en cuenta el escudo fiscal. Entonces, o sea, la ecuación de WAC no hay que aprenderla, porque a veces uno, oiga, es que aprendas a cada sub de... No se la aprendan. Es sume los dos costos, pero tengan en cuenta que cada uno tiene un peso Sí, diferente. esos Sí. pesos, claro. Y siempre tengan en cuenta que la deuda le afectó, la disminuye en impuestos. Entonces como que empieza a ser más fácil, Más oiga, fácil sí, de yo no me la voy a entender. aprender. Voy a hacer, simplemente voy a sumar siempre los costos, pero afectados por su ponderación. O sea, este pedacito de acá que no sé, o sea, empieza, si uno lo ve así, dice, esto está enredado, una fórmula larguísima, no, eso no es una fórmula larguísima. Ujú. Si uno la comprende, se da cuenta que siempre va a ser fácil deducirlo. ¿Sí? Entonces, es importante, una vez tengamos determinada la inversión, gerencialmente determinar la estructura óptima de capital. Ujú. ¿Y por qué? No, dejemos esa parte para el final. No, hagamos el final aparte. Vamos a hacer una parte y la otra parte al final. Si este es mayor que este, ¿cómo haría yo para que el WACC tienda a ser cada vez más bajo? Es decir, si este siempre va a ser mayor que este, ¿cuál sería la estructura que hace que el WACC sea siempre más bajo? Mayor patrimonio. O No, mayor No, deuda. no, más costo de mayor Más deuda que que patrimonio. patrimonio, porque si le ponemos más patrimonio va a ser más costoso. ¿Qué fue lo que hicimos? Y en el caso pasado, eso era 100% patrimonio. Eso. Con meterle 1% de deuda ya iba a bajar. Ya. Y ahora, el punto es, ¿yo cuánta deuda le pongo? Pues usualmente se habla, una estructura de capital suele estar en 70% deuda, 30% patrimonio. Pero ¿qué pasa? Que este costo, recuerden que la rentabilidad depende del riesgo, y entre más endeudada esté la empresa, más riesgosa es la empresa. Sí, Y si es más riesgosa, pues los bancos van a cada vez cobrar más. O sea, la calificación de riesgo de la empresa va a bajar y por tanto su costo de deuda va a ser mayor. Entonces, por eso en banca de inversión hay un servicio que se llama hallar la estructura de capital óptima de una compañía. Eso se brinda mucho en bancas de inversión. Venga, yo le ayudo a encontrar cuál es la estructura de capital Sus óptima 70-30, su 80 Sí. que le ayuda a minimizar el WACC. Eso eso parece sencillo, pero eso tiene toda una modelación detrás. Claro, grande. fuerte. Sí. Listo, entonces ya dimos una repasada. Hay que analizar cómo es la inversión y cómo se financia esa inversión, porque esa inversión nos va a determinar algo muy importante que es el WACC, el costo del patrimonio, el costo de capital, perdón. ¿Y por qué es muy importante el costo de capital? Porque esto, en términos sencillos, es igual que cualquier negocio, o sea, que la tienda de la esquina o la panadería de la esquina. Eso me indica el punto de equilibrio, ¿no? Como Yo compro un producto y lo debo vender más caro. Yo compro capital y me tienen que al final generar un ingreso que sea mayor que ese sí. costo. Claro. Claro, sí. Entonces, fíjense que lo que pasaba en este caso es que había un ingreso que no alcanzaba a cubrir el costo. Entonces, el ingreso no lo podíamos subir en un principio. O sea, lo primero que me dicen, trate no de subir todavía el ingreso, sino trate primero de bajar. Sí, no subir el markup, que era lo que hacíamos. Entonces, primero era, oiga, este se podía bajar, simplemente afectando la estructura de capital. Sí. Entonces, si se cuenta, este es el insumo, o sea, hay que bajar el costo de ese insumo, que es el WACC. Entonces, lo primero que uno debe analizar, venga, hay que mover esa estructura de capital a su óptimo. ¿Sí? Listo. Voy a borrar acá. Y eso fue Finanzas 2, ¿no? Sí. El examen final era WACC y se acuerdan sí. que está apalancado y desapalancado. Ahora, fíjense, bueno, me voy a volver, lo que pasa es que en esta ustedes no van a entrar en eso,
Pero bueno, hagamos un paréntesis rápido, chiquitito. Luego, o sea, voy a volver a escribir igual. Ay, nos quedamos sin marcador rojo. Ay, qué madre. Entonces, Nuevamente el vecino. el caso de Tu por amigo. 1 menos la tasa de Me impuestos encontré el amigo. por la deuda sobre deuda más equity más el caso P por el equity sobre deuda más equity, ¿cierto? Ojo porque cuando tú hablas ahorita del beta, el beta es para hallar el caso P. Claro. Recuerda que el caso P se halla con qué? Riesgo. El riesgo. Con CAPM. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, sí. El CAPM Uy, era sí, igual sí. a la tasa libre de riesgo más un beta Sí. que multiplicaba el retorno del mercado menos el retorno Sí. libre de No, pero riesgo. ese es el tasa de libre de riesgo Sí. más Sí. beta por Sí. primario. Entonces no quiero que hoy hablemos mucho de esto porque es muy poco probable que ahorita entren en eso porque ya es un tema que vieron y ahorita están enfocados en otro tema. Entonces como para que no... Entonces, ojo, o sea, el beta está aquí pero implícito, Ujú. aquí metido. ¿Cuál es que es ahí? La diferencia. Por la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. ¿Sí? Sí. Yo les debo, y es que no lo he podido hacer, es que estoy montando un canal de YouTube. Sí. Él está ahí, No, sí. Sólido. Y ahora les paso, les paso para que vean, estoy montando bien esto para que lo entiendan. Sí. Bien, CAPM, ¿Y qué quiere decir? ¿En Sí. inglés qué quiere decir? ¿CAPM? Capital Asset Pricing Model. Hacen los videos allá, El lo vas CAPM. subiendo. Que dice súper borrador. Míralo ahí. No, es que no los he podido hacer. No, o sea, ya tengo montada la estructura. No, de hecho, o sea, ya hice los primeros, pero no quedaron como quería. Entonces dije, no, no los voy a montar así. ¿En serio? Sí, no, me he comprado luces, los trípodes, el Sí, micrófono, todo todo, el sonido organizado. bien, sí, bien chévere. Sí, sirve. El tablero, los Sí, marcadores. sí. Marcadores. Marcadores. No, pero no lo hago tablereando. No están tablereando. Ah, es que no tengo aquí ahora, no tengo aquí unos de los que ya hice que no decidí no subirlos, no, sino todo va apareciendo en la pantalla. O sea, yo voy hablando y todo va apareciendo. Sí, más Sí, no tablero, fácil. entonces todo aparece bien, pues para que no se vea así, oiga, ¿qué dice ahí? Sí. Claro. Sí. Y con muñequitos, Todo. y con muñequitos y dibujitos, y Ah, todo eso va claro. apareciendo en la pantalla. Precio. Sí. Sí. Una pregunta, Nicolás. Al final del día, la estructura de capital y el peso, 70, 30, 90 y lo que sea, Sí. también va a pasar mucho ¿Quieres por comer algo? el interés que me da X banco, por Sí, yo mil le digo, datos más. Yo Sí, creo. ¿no? Mira la pregunta de Esteban es muy importante. Ojo que una cosa. La pregunta de Esteban. Hay una estructura óptima, salud. Hay una estructura óptima que hay una estructura óptima que uno quisiera. Le duele Sí, los lo hace gatos. que Sí. ¿Quieres unos clips? No, pues mira, estoy llorando. Bueno, freno de mano, freno de Perdón, mano. discúlpeme que me Dale, no te preocupes. Pausa un momento, Diego. Pausa de 30 segundos, Diego. ¿Mm? Esperemos decirle. No, pues muy buena pregunta. Esta vaina. Tocayo, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ay, Hágale. lo peor es que si le metemos algo acá, un papelito, bueno, te lo hacemos. No, la pregunta es que le hacía Nicolás es que al final del día, el 70-30, 80-20, 60-40, como te hagas la estructura de capital entre los dos, pues supongo que va a depender mucho de las tasas que le esté ofreciendo X banco, Sí. de lo que usted cuadre con los accionistas y demás para el tema de capital, bueno, pues... Pues mira, pensemos ahorita en los proyectos 4G. Los proyectos 4G deben tener unos cierres financieros. O sea, el Estado le pide a cada consorcio que tenga ciertas condiciones financieras. Y ellos deben garantizar que tengan aprobados unos, o sea, ellos deben presentar esta estructura. Y ese cierre financiero se habla de oiga, ya logramos cierre financiero porque lograron esta. Dice, vean, nosotros debemos apalancar esto 70-30, una cosa así. Y deben lograrlo. Ellos salen, buscan o sea, tenemos un banco japonés que es el que se le está pegando duro aquí a financiar, o sea, la banca colombiana pues aguanta con un poquito, no aguanta con todo, etc. Ellos la logran porque
son empresas que tienen, o sea, que tienen el nivel de riesgo adecuado para que la banca confíe en ellos y les preste para generar la estructura de capital que necesitan. Vamos nosotros ahorita y creamos una startup y digamos, lo óptimo es que esta startup tenga una estructura 70-30. A ver si conseguimos el 70% de deuda. Conseguimos un peso. Claro, ¿sí? es como que le van a Conseguimos un costar. peso, nadie nos va, ningún banco Sí. nos va a prestar. Claro. Entonces, o sea, una cosa es el ideal y otra cosa pues es de cuánto se puede. Ok. Listo. Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora. Yo hago un malazo, bro. Es que Sí, grandísimo, ¿no? vamos a morir. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte más interesante. Voy a borrar acá. Dale. Esteban, si tienes hambre me dices. Qué Somos sándwiches, susto. un grano más. Tengo un poquito, pero me da pena. No, ¿Pedimos y- algo? ¿Quieres pedir algo? ¿Qué pedimos? Es que yo no uso Rappi, Usted no va a comer, ¿no? No. ¿Y Nicolás va a comer? No, ya comí. pero ¿a qué hora es comer? Bueno. Espera, ¿qué planeta soy? Pues ¿qué planeta soy yo? Sí, yo no me llevé, pero Ya sé, ¿han güey. almorzado? ¿Tú tienes Rappi? Sí, pido. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué pedimos? Stop. A ver, no, sí, Necesito sí. estar bien surtido de vino y nada más. ¿Cómo es tu dirección, Julie? Calle 81, 527, apartamento 501. 527 501. Dale. Seguro dale, Nico, yo pido. Listo. ¿Qué quieres? Bueno. ¿Hermana? Cualquier. Sándwich Que no sea picante, de sí, hamburguesa. picante, sí. Hasta aquí es fácil. Sí. Muchas Hasta aquí están componentes más sencillos. Vamos a un componente diferente. Entonces, viene la parte importante del proyecto que es, oigan, el proyecto listo. O sea, para generar ingresos del proyecto necesita esta inversión. Ya decidimos cómo la vamos a financiar. El punto es, bueno, ¿y ahora esto qué ingresos va a generar? Entonces necesitamos dos cosas. Uno, el estado de resultados. Y dos, el flujo de caja. Libre. Entonces vamos a ir allá. Entonces, primero, el estado de resultados. El estado de resultados. Listo. ¿Cuál es la primera cuenta del estado de resultados? Ventas. Ingresos. Los ingresos. A los ingresos le restamos los Costo. Costos. y nos queda Utilidad bruta. Utilidad. utilidad. Como dice Adri, que cada vez que dice bruta ya se siente algo. Sí. Adri, Sí, Adri Ramos, cada vez que habla dice bruta ya se voltea como Q. Sí. ¿Quién? ¿La tuya? Bueno, entonces vamos aquí. Vamos a estar hablando de la estructura del estado financiero, estado de resultados, y vamos a estar hablando de cómo proyectar, Sí, como. que son dos cosas. Porque si es un proyecto, pues necesitamos tener la capacidad de proyectar esos ingresos a futuro. ¿Sí? Ok. Bueno, ingresos. ¿De dónde se generan los ingresos? Ventas. Ventas. Y los ingresos son el precio, ¿cierto? O sea, ¿los ingresos de qué dependen? Del Del precio y la precio de lo cantidad. que le venden. Del precio Y y el la cantidad. volumen, sí. Entonces, aquí tú vas a recordar, creo que eso ya lo vimos en la clase pasada, o sea, tú estuviste en la clase el viernes, sí, eso lo vimos en el viernes, ¿cierto? Que Markup, markup, sí. ¿sí? Listo. Sí, que son Entonces vamos a repasar mucho markup, va a ser muy importante. Entonces, ¿de qué dependen los ingresos? Pues de un P por un Q, de cuántas unidades vendo y a qué precio la vendo. Entonces, es importante determinar, o sea, si nos dan un caso, o sea, bueno, hablemos lo de la vida real y luego lo vamos llevando a cómo usar los casos. En la vida real necesitamos estas dos cosas. Necesitamos proyectar Q, o sea, la demanda del producto, o cuánto vamos a ser capaces de vender en unidades, y cómo va a ser el crecimiento en unidades, y cuál va a ser el precio, y cuál va a ser el crecimiento de ese precio. El estándar, lo mínimo que pueda crecer el precio es la inflación. El IPC, sí. Sí, lo mínimo. Ahora, el precio debe crecer mínimo la inflación, pero usualmente el precio también se debe comportar acorde a la estrategia. ¿Cómo ha crecido el precio de productos Huawei? Huawei arrancó siendo una marca de productos de muy bajo precio Sí, y hoy está al ras de un Apple. total. O sea, responde a una estrategia. O sea, arranca con un producto poco diferenciado y empieza a ser un producto ahora de alta también diferenciación y también alto nivel de segmentación. ¿Cómo arranca el precio del...? O sea, fíjense que se arranca el precio hacia arriba.
Fíjense qué pasa con el precio de Tesla. Es lo contrario. Tesla arranca altamente segmentado, carísimo, Y empieza a bajar. y empieza a bajar. Entonces el precio, o sea, se debe mover genéricamente con la inflación, pero realmente el precio debe obedecer a cuál es la estrategia. Sí. ¿Cuál es la estrategia que tenemos para este negocio y cómo se va a comportar el precio conforme a esa estrategia? O sea, eso debe estar planteado desde el arranque, ¿no? Pero listo, entonces ese precio, listo, esas cantidades, pues hay que hacer o sea, hay que tenerlo clarísimo en la estrategia, cuál va a ser nuestro, o sea, cuál es el nivel de demanda, ¿sí? Pero el precio, donde ustedes entraron ahorita fuertemente, el precio, hay diferentes maneras o sea, o estrategias de fijación de precios. Ustedes se enfocaron ahorita en el último caso en una que se llama markup, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos cosas. Aquí tenemos una estrategia por margen y otra por markup. Diluca, ¿qué quieres? Pasta, ensalada. Uy, lo que quieras. Escoge y yo te invito. Por poner este gran hogar. Que es que además llega con media hora, todos los demás duran como una hora y Lucas bien rápido. Oiga, yo nunca había dictado clase con un vinito y me la estoy gozando. ¡Ah, buena! Sí. Le quedan 3 botellas. No, mañana tengo un poco de Esteban reunión. milanesa, pero no lo comemos entre los dos. Yo pensaba no ir mañana a la oficina. Sí, ¿no? hombre, rico, sí. Bueno, Milanesa. Yo pensaba no ir mañana a la oficina y sí, pues pensaba. Ah, ya no, ahorita No, te llevas no, otras no, dos tengo un poco de chicharrones mañana. ¿Sí? me toca, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te toca celebrar el fin de semana? Sí, me toca el fin de semana. Sí, no, mi plan era más bien mañana compartir con mi esposa. Ay, Pero no, no, tampoco qué vamos pena, a ¿tú ir. por qué no avisas? Es que el lunes empezamos un ejercicio de planeación estratégica. ¿Sí? Entonces ahí salieron varias cositas. ¿cuántos años cumple Nico? 38. 38. Ay, Bueno, entonces, ojo aquí con el markup, porque aquí deben estar súper atentos. Vamos a esperar a Esteban, porque No, dale, es que tranquilo. no quiero que te pierdas porque este es clave, Ese es- porque, o sea, es sencillo, Sí. pero el arranque no, entenderlo a veces no es tan sencillo. ¿Ah, sí? O sea, después de que lo entiendes, digo, esto es una pendejada, Sí. pero de arranque no es tan fácil entenderlo. Bueno, Entonces necesito que estés ahí súper vamos elaborado. a pedir eso. ¿Y unos dedos o qué? ¿De mozzarella? Sí. Ya, listo. ¿Hay algo que tomar? ¿Pido algo que tomar? acá hay Coca-Cola Sí, de vamos a manzana, organizar. sí. Listo, súper. Ah, ok. Fuímonos. El vino. Bueno, entonces, Vino. Mire, tenga tu copa, güey. No, yo no, va a tomar. bueno, voy a hacer aquí un paréntesis para que nos detengamos un momento en margen y el marcar. Entonces, margen y marcar. Voy a retomar el tema de los ingresos menos costos igual a la utilidad bruta. ¿Cierto? Listo. ¿Qué es lo que uno siempre va a saber de arranque? El costo. O sea, yo sé en cuánto compro, pero no sé cuánto va a ser el precio y la utilidad va a depender del precio. Y el punto es, oiga, ¿yo qué precio le pongo a un producto? Si yo ya sé cuánto me costó producirlo o comprarlo, la pregunta siempre es ¿qué precio le pongo? Entonces, para responderme esa pregunta digo, ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿Margen o marcar para fijar precio? Entonces, o sea, el dato conocido siempre es el costo. Entonces, recuerdan, ustedes vieron ya análisis vertical. Sí. Listo. Entonces, en análisis vertical, esto es el 100%. Esto es un porcentaje del ingreso y eso es otro porcentaje del ingreso. ¿Cierto? Me voy a inventar que este es el 80 y si este es el 80, este es el 20. 20. ¿Cuál es el margen bruto ahí? 20. 20%. 20%. El margen bruto es 20%. Entonces, imagínense que yo digo, oiga, yo me quiero ganar un margen bruto del 20%. Entonces, fíjense una cosa. Si dentro de mi estrategia yo digo, lo que yo me quiero ganar es un margen bruto del 20%, pues yo empiezo a echar hacia arriba. Y digo, pues si este es el 20, yo ya sé, y como es por margen, yo ya sé que ese es el 100 y este es el 80. Entonces lo que yo empiezo a conocer es, yo digo, listo, ¿cuánto es mi costo? No, producir una unidad, 1 kilovatio hora me vale lo que vale 6 unidades de gas, que es lo que valía, una cosa así, y eso vale $6.
Listo, entonces yo ya sé que mi costo es 6. Y yo me quiero ganar el 20% De ese sí. de ese, no, el No, 20% del precio, Del 100. del 100. Ujú. Aquí estamos en margen, no estamos todavía en marca. Entonces yo digo, sencillo, si 6 pesos o 6 dólares, lo que sea, es el 80%, ¿cuánto es el 100? Pues 680. 6 por 1 dividido 0.8. ¿Cuánto me daría ahí el precio? Entonces hagámoslo a la calculadora, por favor. Da 76, no. Sí, pues un octavo es 12.5, ¿no? 6 dividido 0.8. 0.8 6.9. da 7.5. Sí, 76. 7.5 menos 6 da 1.5. 7.5 por 20%. 1.5. 1.5. Entonces ya me estoy ganando, esto es el 20% de este. Listo, ya sé cómo hallar el precio si mi estrategia es margen. Entonces, ¿qué datos voy a tener? ¿Cuánto es el margen que me quiero ganar? Y siempre voy a saber cuánto es mi costo. Y hallo mi precio. Sencillísimo. ¿Sí te das cuenta? Entonces fíjate que este 20% es la utilidad bruta dividido el ingreso. Es utilidad bruta dividido ingreso. Y lo que yo hago es siempre lo que ustedes deben hacer es esto. Móntense el cuadro genérico. O sea, el genérico es esto. Oiga, yo me quiero ganar el 20%, entonces monten los porcentajes, luego montan el costo enfrente y convierten eso en una regla de 3 y se halla el precio facilito. Hay profesores que le dan esa ecuación. No, para ponerse uno con la ecuación, No. o sea, y uno las ecuaciones se olvidan. Sí. Yo nunca me sé las ecuaciones. Sí, es verdad. Pues Es no se que el olvidan. concepto. Sí. queda- Entonces el punto es, lo importante es entender el concepto. Vamos a hacer ahora, resulta que el plan estratégico es no sobre margen, sino sobre markup. Entonces vamos a hacerlo sobre markup. ¿Y qué es sobre markup? Es que, fíjense que cuando hablábamos de margen, era ganar un porcentaje con relación al ingreso. Cuando hablábamos de markup, es un porcentaje con relación, lo que ahora sí estabas diciendo tú hace un momento, Shirley, con relación al costo. Al costo. Entonces, si yo digo mi markup es del 20%, fíjense que con un margen del 20% y un costo de 6, la utilidad daba 1.5. Recordemos mucho esa cifra y el precio daba 7.5. O sea, con margen, un margen del 20, del 30 son buenos márgenes. Pero van a ver qué pasa con el markup. Si yo digo que quiero que mi markup sea el 20%, sobre o sea, ¿quién es el 100% acá? El costo. El costo. El costo. Sí. Entonces, recuerden que siempre lo que vamos a hacer es el ejercicio genérico. Claro. Y si este es el 20 y este es el 100, ¿este cuánto sería? 80. No, No, 120. porque sería 80 120. menos 100, no da 120. 120. Claro. Listo, ¿cuánto es el costo en el ejercicio que estamos haciendo? 6. 6. ¿Cuánto va a ser la utilidad? El 20% de 6. 1.2. ¿Cuánto es el precio? 7.2. Sí, claro. Sin ecuación. ¿Cómo Sí, lo hicimos? Ahora, podemos hacer ahí la regla de 3, pero es que ese está facilísimo. Sí. ¿Cuál es la ecuación que se utilizó en el caso? Fíjenselo acá. Nos da esta utilidad, o sea, el markup, o sea, el precio. Fíjense que hicimos acá. Para el precio cogimos el costo Sí, sí. y lo multiplicamos por quién? Por el Ok. Por el markup que nos establecimos, por el porcentaje de markup. Y eso nos da 1.2. Y luego para llegar a 7.2, ¿qué hicimos? Cogimos 1.2, que es este pedazo, y le sumamos otra vez el costo. Y fíjense acá, si yo factorizo esto, esto me da costo por 1 más porcentaje de markup. Esa es la fórmula que usamos en la modelación. Y uno dice, uy, ¿qué significa esa fórmula? Entendamos esa fórmula. No, vean, la fórmula es esto. Sí, ahí está. Ahí está, no hay que aprenderla. Siempre montemos el caso genérico y listo. Mañana, o sea, tienen la evaluación de mañana.
¿no? Que les dan, tenemos un costo de tanto por ciento y un markup de el 30%, saque el precio. Ahí está. ¿Ahí está? Entonces monten siempre este y hacen, aquí no necesitamos regla de 3 porque es que está demasiado fácil. Sí. En el otro sí de pronto necesitamos hacer la regla de 3 Pero al tengo principio. fotos. Que ese sí está muy fácil así. ¿Cuál da mejor, cuál da un precio más alto? ¿El markup? ¿Un markup o un margen? Margen. Sí. Si los porcentajes son el mismo. Sí. Si yo digo un margen del 20% contra un markup del 20%, quien da un mayor precio es margen. Vale. Sí. Sí, pasamos de 7.5 a Así. 1.5 a 1.2. Ajá. Están buenos ahí. ¿Quieres que te voltee esta lámpara para acá? No, es que No brilla. No, brilla y no. brilla en la grabación. Sí. Cabreca puesto a ver si... ¿Cómo sienten Vas a ahora el terminar markup? electrocutado. Pero, sí. Vamos. Diego, ¿la cogiste ahí? Cualquier cosa, tenemos un... Quiero estar dormido. ¿No te escuché cómo? Está viendo la. Listo, va. Entonces fíjense que, ¿cómo se siente ahora el markup? ¿Qué tan difícil se siente ahora? No. ¿Y qué tan difícil se sentía la semana pasada? No es difícil. Es sencillísimo. Sí. Es sencillísimo. ¿Sí? Entonces fíjate lo que te dije al principio. O sea, al final no dice que esto es una bobada. Tú deberías ser profesor Pero- de Guinán de reemplazar a Juan Pablo. A Juan Pablo, a Sandra y a Emma. Entonces, al final no dice que esto es una bobada, pero sí necesita uno ir paso a paso con seguridad. Listo, entonces nos queda claro que hay unas estrategias de fijación de precio Sí. vía margen o vía markup.